Bueno, estamos en contacto con Gabriela Troiano, a quien agradecemos esta posibilidad de charlar. Sabemos que hay una jornada el día de mañana que organiza la Municipalidad de Santa Fe, ella pertenece a la Asociación Azul. Y para comenzar a charlar, Gabriela, en primer lugar, muchas gracias por esta posibilidad. Y contame qué es la Asociación Azul. Asociación Azul es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja por la vida autónoma e independiente de las personas con discapacidad, tal cual lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 19. Es un poco la que ha liderado el movimiento de vida independiente en Argentina. Bueno, ustedes son una asociación de la provincia de Buenos Aires específicamente, pero esto de encontrarse con otras entidades, otras organizaciones que luchan por los mismos derechos, me parece importante encontrarse y trabajar juntos. Ustedes van a realizar mañana una jornada, una charla con gente de la Municipalidad de Santa Fe, y me gustaría conocer un poco en detalle qué es lo que vienen trabajando y esto de encontrarse, que es fundamental a la hora de lograr objetivos. Totalmente, Aldo. Gabriela Bruno nos invitó desde Santa Fe a participar de estas jornadas. Tuvimos la posibilidad de Asociación Azul de participar en una beca que se hizo en Japón en el año 2019 con capacitación para la vida en la comunidad. Y producto de esto se hizo una red latinoamericana de vida independiente y Asociación Azul la integra. Así que nosotros en el año 2018 veníamos de presentar en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley de asistencia personal y este movimiento de vida independiente está a partir del año 2020 fomentado en todo lo que es el Mercosur y las Mercociudades. Con lo cual el impulso que tienen estas jornadas que ustedes realizan en la provincia de Santa Fe, en la ciudad específicamente de Santa Fe, es muy importante, va en concordancia con esto y tiene que ver con que las personas con discapacidad puedan decidir cómo y con quién vivir, puedan tener la posibilidad de tener su propio trabajo, administrar su dinero y tomar sus propias decisiones en cuanto a su vida sexual, laboral, ¿no? En cuanto a qué quiere estudiar. Sabes que es importante porque hay modificaciones, la sociedad fue evolucionando, fue cambiando, cuestiones que hace muchos años consistían en mitos, prejuicios, fueron variando. Aquí nosotros en Santa Fe venimos trabajando por el tema del acceso a la comunicación, también acceso a la situación física, acceso en lo que es la ciudad, pero también esto, ¿no? De la independencia, porque no hasta hace mucho había hasta un tutelaje con las personas con discapacidad, y este criterio de autonomía, de autodeterminación, de decisión propia, es fundamental porque un sujeto con todos los derechos que tenemos las personas, y me parece que es un elemento fundamental, indispensable además por los derechos humanos, porque creo que es un derecho fundamental. Así es, y está todo vinculado, porque vos fíjate que cualquier persona para estudiar va a requerir acceder a libros. Bueno, las personas con discapacidad requerimos formatos accesibles, por ejemplo, una persona sorda va a requerir un audiolibro, un audiolibro hecho en lengua de señas, una persona ciega o baja visión, un audiolibro. Las personas con discapacidad cognitiva van a requerir materiales de lectura fácil. ¿Para qué? Para poder acceder a los mismos derechos. Esas barreras que vos hablás, las físicas, desde la rampa para acceder a la escuela o al hospital o a donde quiera ir, a un centro cultural,
y las comunicacionales, que son las que tienen que ver con todo lo que es el acceso a la información, pero también una que es muy importante y que yo creo que es la principal, que es la barrera actitudinal. Es la barrera que tienen las personas de entender que la otra persona con discapacidad también es un sujeto de derecho con capacidad plena. Porque al entender eso va a intentar en todas sus políticas públicas incorporar esa perspectiva de discapacidad. La inclusión, fíjate Aldo, que nos cuesta a las personas con discapacidad cuando se habla de diversidades, que quedamos también invisibilizadas, o sea, quedamos invisibilizadas entre las personas, entre las diversidades, y esto es, por eso es muy importante la autonomía, porque el hecho de que nosotros podamos vivir en la comunidad es lo que en definitiva va a ser posible que se nos visibilice más y que nosotros podamos tener, conforme a cualquier tratado de derechos humanos, una vida digna. Creo que las sociedades han cambiado, hoy se trabaja por la accesibilidad, se trabaja por la integración, pero también hay que trabajar desde el aspecto de lo que vos decías, la empatía, ¿no? Sentir lo que vos sentís y poder colaborar con vos, pero hay cuestiones también que tienen que ver con la política, los personales políticos, decisiones que vos tomes son políticas y también tienen que estar incluidas en las políticas públicas, ¿no? Estas cuestiones. Y hay otra barrera que creo que es la más difícil, es la barrera ideológica. Tenemos que romper con cuestiones, con viejos mitos, con viejos prejuicios, con viejas visiones, porque uno recuerda que hace muchos años atrás, o no tantos, a las personas con discapacidad no se les permitía salir, se la tenía en una piecita en el fondo, se la tenía casi excluida de lo que eran los vínculos familiares, los vínculos sociales. Bueno, esto tiene que cambiar, tenemos que cambiar todos, pero también cambiar desde la mentalidad y desde el pensamiento de una visión totalmente distinta, un nuevo paradigma que tiene que funcionar en nuestras sociedades. Totalmente, es así, es lo que trae la convención, que ya viene desde el año 2006, pero cuesta mucho vencer esa barrera cultural que hace que las personas tengan determinadas actitudes hacia las personas con discapacidad, por ejemplo, de no hablarle a ella, hablar a la persona que tiene al lado, por ejemplo, de no entender que tienen capacidad plena, o de, por ejemplo, una cuestión que suele suceder habitualmente, que es, si vos tenés discapacidad, pero la otra persona no la ve, entiende que vos no la tenés. Entonces, todas estas cuestiones que en cambio de preguntar el requerimiento a la persona con discapacidad de lo que necesita para poder manejarse en igualdad de condiciones que una persona sin discapacidad, termina no sucediendo. Y se suponen cosas, se infantiliza, como decías vos al principio de la charla, cuando en realidad lo único que hay que hacer es preguntar cómo necesita o la información o el acceso a determinadas cuestiones para poder realizarlo. Por eso la asistencia personal en discapacidades muy complejas, que por ejemplo requieren a una persona que los ayude para levantarse de la cama, o que los asista para bañarse, la asistencia personal es prioritaria para que esa persona pueda tener una vida en igualdad de oportunidades. Por eso nosotros trabajamos mucho desde la Asociación Azul para que la asistencia personal sea una realidad, porque las discapacidades muy complejas o que requieren, por ejemplo, tanto Julián Vázquez, que va a participar junto con su asistente de la jornada, utiliza el método comunicativo alternativo y se requiere de una persona que sea la voz, porque para aquella persona que no puede hablar, pero indica lo que quiere a través de sus manos en una plancheta,
el asistente personal oficia como voz, entonces esa persona va a poder comunicarse con el otro, expresar lo que necesita, y no tiene que ser el papá, la mamá, el hermano, que algunos tienen la suerte de tener, sino una persona de la confianza plena que la pueda elegir la persona con discapacidad para hacer esto. ¿Sabes que hay otra cuestión que me parece que también tenemos que entenderlo? Porque no todos estamos exentos. Yo soy discapacitado visual porque me saco los anteojos y no veo. Hay discapacidades transitorias y permanentes. Yo tengo artrosis y por ahí no puedo caminar. O me operan de la garganta y no voy a poder hablar. Digamos, recién se ve cuando nos toca a uno. Porque es así, muchas veces funciona cuando te pasa a vos. Y creo que tenemos que pensar todos como sociedad. ¿Se entiende lo que quiero expresar? Exactamente, todos en algún momento de nuestra vida podemos llegar a tener una discapacidad, pero además, Aldo, todos nosotros tenemos padres, ¿no? Y los adultos mayores, a medida de que vamos creciendo como seres humanos, vamos a requerir Por favor, también no hablemos de... apoyos o asistencias. Y los niños, por ejemplo, un niño que empieza a caminar al año, no va a poder subir una escalera solo, hay que asistirlo. Bueno, son cuestiones que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de lo que es el modelo universal. ¿Por qué? Porque si vos tenés adaptado tanto el entorno físico como comunicacional para las personas con discapacidad, todas las personas van a poder gozar del espacio, ¿sí? Estás incluyendo a todos. Si incluís a las personas con discapacidad, incluís a todos. Y ese es el concepto que creo que hay que poder internalizar cada uno y luego racionalizar al momento de aplicar la política pública. ¿Por qué? Porque podemos ser funcionarios, pero también podemos estar atendiendo una biblioteca, ser bibliotecólogos. Y si conocemos que existe un tratado de Marrakech, que existe la posibilidad de acceder en forma gratuita a las personas con discapacidad a textos en formato accesible, nosotros lo vamos a poder solicitar a la Biblioteca Nacional y vamos a poder llegar en cada rincón del país a que esa persona con discapacidad pueda acceder a la educación, a la cultura, y eso le va a permitir también poder decidir acerca de las distintas cuestiones que uno se enfrenta en la vida. Uno, digamos, para tomar decisiones tiene que estar en conocimiento, y ese acceso a la información depende de muchos factores, y todos en la comunidad, con mayores o menores responsabilidades, tenemos que tener esta mirada, porque esto es lo que va a hacer que nuestra sociedad sea más justa y más igualitaria. Sí, Por eso yo creo estaba que pensando justamente en esto que estaba hablando vos, de lo que significa la cuestión de la información, porque los derechos, si no se los conocen, no se los pueden apropiar. Y esto tiene que haber una información, una comunicación, que la gente, el común de la gente conozca lo que son los derechos para poder ejercitarlos. Y hay una cuestión también que me parece importante porque estamos hablando de mercociudades, que hay derechos universales, y la importancia de articular experiencias, no solamente en Santa Fe, Córdoba, Montevideo, en otros países latinoamericanos, sino trabajar juntos, porque hay culturas o hay expresiones culturales que muchas veces que sirven para conocernos y para marchar juntos. Y creo que también esto, ¿no? De articular experiencias políticas en Latinoamérica es sumamente importante porque a veces la cuestión técnica, la cuestión de las tecnologías, no están en acceso al común de la gente, pero creo que tenemos que también involucrar lo que es las personas, ¿no? El sentimiento, la política pública, del poder a partir del querer. exacto. Además, Aldo, mira, hay algo que muchas veces hasta los mismos personas que tienen
la responsabilidad de conducir los destinos del país desconocen, y es que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 32, habla de la cooperación internacional. Y hay muchos países del mundo que tienen muchísimos más recursos que Argentina, y que llevan adelante y practican la cooperación internacional. En ese marco fue la beca que tuvo a Japón, que tuve la oportunidad de ir, en el marco de la cooperación internacional. En el marco de esa cooperación internacional, Japón también impulsa esta red de vida independiente, y es en Costa Rica el primer centro de vida independiente, el Centro Morfo, con los cuales los hemos recibido en Argentina, y tenemos la ilusión desde la Asociación Azul de poderlo hacer realidad acá en la Ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, crear un centro de vida independiente que la característica que tiene, de diferencia, por ejemplo, con un centro de día, es que está constituido en más del 50% con personas con discapacidad, que forman a otras personas con discapacidad en el manejo de la vida diaria, ¿sí? Para poder cocinar, levantarse, trabajar, gestionar sus alimentos, con asistencia personal, los que la requieran, y sin la que no la requieran, pero justamente ese es uno de los mayores anhelos, y en este sentido hay fondos internacionales que se destinan a eso, y el propio desconocimiento e invisibilización del sector hace que muchas veces no se trabaje con respecto a esto. Por eso vuelvo a decir, agradecer a Gabriela Bruno por invitarnos a participar de estas jornadas, agradecer al municipio de la provincia de Santa Fe y a ustedes por difundir, porque es un tema crucial para las personas con discapacidad. El adquirir nuestra dignidad a través de la autonomía, de la vida independiente, de poder trabajar, de poder elegir el tratamiento médico que queremos, que se nos tenga en cuenta como sujeto de derecho, ¿no? Como personas. Sabes que estaba pensando para cerrar, Gabriela, la necesidad también de conocer un poquito más. También hay cuestiones que son conexas, ¿no? Porque vos hablabas de independencia y hay personas que necesitan de equipos, necesitan de respiradores o cuestiones técnicas que le permitan justamente tener una vida más plena, más digna, y estos equipos muchas veces son eléctricos. Y bueno, tiene que haber también una presencia del Estado en garantizarle que ese servicio eléctrico o esa atención eléctrica sea la adecuada y que sea con una tarifa razonable o una excepción justamente Bueno, al ahí en tratamiento. Santa Fe fueron pioneros con eso, Aldo, con las electrodependientes. De hecho, después en Nación se toma la ley de electrodependientes, con la mirada de la provincia de Santa Fe. Sí, sí, es totalmente cierto. Yo creo que también hace una labor muy importante el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología, tiene muchas cosas que lamentablemente se desconocen, pero justamente constituye eso. Cuando hablamos de apoyo o ayudas, hablamos de los apoyos técnicos, tecnológicos o personal. En el personal está la asistencia personal, y en la técnica y tecnológico está lo que vos te referís, que fíjate vos qué paradigmático, ¿no? Porque en esta pandemia todos necesitamos de la tecnología para poder acceder a clase. Sin embargo, las personas con discapacidad necesitábamos de mucho antes de prestaciones tecnológicas para poder acceder a la lectura de un libro, para poder acceder a comunicarnos de alguna manera. Sin embargo, recién se hizo notar cuando toda la población lo requirió por la situación de pandemia, Bueno, ¿no? qué decir, ¿no? Creo que en tus palabras también expresan deseos, anhelos y derechos para ejercitar, para cumplir y seguir trabajando juntos en temas que tienen que ver con una sociedad distinta, una sociedad inclusiva, una sociedad de iguales. Gabriela, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu buena predisposición y, por así decirlo, tu buena onda
como se decía en otra época. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y le agradecemos acá a mi jefe que no me dice nada, que estoy acá con vos charlando. Bueno, decirle que es culpa del Aldo, cualquier cosa. Gracias. Voy a ir a buscar a Santa Fe. Sí.